Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Bueno, entonces el curso que lleva por nombre NIC 12 y cierre contable, vamos a comenzar con el tratamiento de la NIC 12, ¿no? Entonces vamos a comenzar explicando esta norma, ¿no? Esta norma que busca, ¿no? ¿Cuál es su funcionamiento? Entonces vamos a comenzar ahora. Entonces lo primero que tenemos que nosotros saber es cuál es el objetivo de la NIC 12, ¿no? El objetivo de la NIC 12 es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias, ¿no? O como nosotros le conocemos, impuesto a la renta, ¿no? Entonces lo que la NIC 12 va a buscar es, ¿no? Es indicarnos, ¿no? O sea, de manera contablemente nosotros qué tratamiento le vamos a dar a nuestro impuesto a la renta, ¿no? Porque nosotros vemos que se va a dar mucho el caso de que nuestros gastos que nosotros sean aceptados para fines contables muchas veces no van a ser aceptadas para fines tributarios, ¿no? O en otros casos van a haber muchos casos de que las leyes tributarias nos dan una serie de requisitos para que nosotros podamos hacer uso de ciertos gastos, ¿no? Como por ejemplo la provisión de cobranza dudosa, ¿no? Nos da una serie de requisitos, ¿no? Y con las normas contables siempre va a haber una diferencia, ¿no? Entonces, cuando existen esas diferencias, ¿no? Lo que la NIC 12 va a buscar es indicar, ¿no? Cómo nosotros vamos a tratar esas diferencias, ¿no? Esas diferencias que nosotros vamos a encontrar en el tratamiento de lo contable y lo tributario. Entonces, ¿no? Si nosotros nos vamos a lo que es lo contable, la NIC 12 nos indica que, ¿no? Nuestro gasto por impuesto a las ganancias se compone de dos componentes, ¿no? El gasto por impuesto corriente, que es el gasto que en nuestro caso nosotros, ¿no? Que estamos en Perú, tenemos como obligación entregarlo a la SUNAT, ¿no? Que es nuestra administración tributaria. Y tenemos el gasto por impuesto diferido, ¿no? Entonces, este gasto por impuesto diferido es el gasto que se va a formar, ¿no? En algunos casos que va a existir una diferencia entre lo contable con lo tributario, ¿no? Ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior que un ejemplo podría ser la provisión de cobranza dudosa, ¿no? Ahora, otro ejemplo que nosotros vamos a poder encontrar es, por ejemplo, la depreciación, ¿no? Entonces, de esos dos componentes se va a formar el gasto por impuesto a las ganancias, ¿no? Si nosotros vamos a lo que es lo contable, ¿no? Que es lo que a nosotros nos importa porque nosotros estamos en la obligación de presentar nuestros estados financieros aplicando normas contables, ¿no? Que son las NIF. Entonces, esto es lo principal que nosotros debemos saber, ¿no? ¿De qué se compone el gasto por impuesto a las ganancias? Es el gasto por impuesto corriente y el gasto por impuesto diferido. Ahora, ¿no? La NIGRO se nos habla de las diferencias temporarias, ¿no? ¿Y a qué hace referencia la diferencia temporaria, ¿no? Nos dice que una diferencia temporaria se genera cuando existe una diferencia entre el importe en libros de un activo pasivo, ¿no? Y con su base fiscal, ¿no? Entonces, existe una diferencia entre la base contable y la base fiscal, ¿no? Entonces, en este caso, existen dos tipos de diferencias temporarias, ¿no? Tenemos la diferencia temporaria imponible y de otro lado tenemos la diferencia temporaria deducible. Y ahora vamos a ir viendo en qué se diferencian este dos tipos de diferencias. Tenemos primero la diferencia temporaria imponible, ¿no? Entonces, es una diferencia temporaria imponible, ¿no? Entonces nos dice que eso es aquella diferencia que da lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia fiscal correspondiente a periodos futuros, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, no? En el ejercicio presente, en el ejercicio corriente, como le llama la NIC 12, nosotros vamos a pagar menos impuesto, ¿no? Y ese menos impuesto nosotros vamos a tener que pagarlo a futuro, ¿no? Entonces, si hoy día nosotros estamos pagando menos impuesto, ¿qué va a pasar? Que a futuro vamos a pagar un mayor impuesto, ¿no? Entonces, por eso es que se genera un pasivo por impuesto diferido, ¿no? Porque este pasivo a futuro se va a convertir en un mayor pago de impuesto diferido, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de la diferencia temporaria imponible, se refiere a ello, ¿no? A que nosotros a futuro vamos a tener un monto mayor por pagar, ¿no? En lo que respecta a lo tributario. Entonces, lo que nosotros debemos de tener bien presente es que una diferencia temporal imponible, ¿qué va a generar? No va a generar un pasivo por impuesto diferido. Ahora, el otro tipo de diferencia, ¿no? Que nos había mencionado es que existe la diferencia temporaria deducible. Ahora, ¿qué nosotros entendemos por diferencia temporaria deducible, ¿no? Es el opuesto al anterior, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? Son aquellas diferencias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia fiscal correspondiente a periodos futuros, ¿no? Entonces, es decir, ¿no? Hoy día nosotros no tenemos, eso no es deducible hoy día, pero a futuro va a ser deducible, ¿no? Entonces, si a futuro va a ser deducible, ¿eso qué va a generar, ¿no? Un activo por impuesto diferido, ¿no? Porque a futuro como va a ser deducible algo que hoy no puede ser deducible, eso nos va a reducir nuestra utilidad, ¿no? Y entonces, ¿esto qué va a generar? Un menor pago de impuesto a la renta.
Entonces, lo principal que hay que tener en cuenta en caso de estas diferencias temporarias es, ¿no?, la imponible que nos genera un pasivo por impuesto diferido. Y la deducible que nos genera un activo por impuesto diferido. Ahora, cuando hablamos de la base fiscal, ¿a qué se refiere, no? La base fiscal de un activo pasivo es el importe atribuido para fines fiscales a dicho activo pasivo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de la base fiscal, es la base que nosotros nos da, por ejemplo, en este caso, nuestra ley del impuesto a la renta, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nosotros hablamos de casos, por ejemplo, para depreciación, ¿cuál es la base fiscal que nos da en este caso, ¿no?, las leyes tributarias, ¿no? La ley del impuesto a la renta es el costo, ¿no? Entonces, a eso hace referencia la base fiscal, ¿no? Es la base que nosotros usamos para un activo o pasivo, tomando en cuenta la normativa tributaria. Entonces, esa es la base fiscal. La base fiscal de un activo, ¿no? Es lo que ya habíamos definido, ¿no? Que es la base que nosotros tomamos, ¿no?, para un activo, basándonos en lo que, en lo que es la normativa tributaria. Igual para un pasivo, ¿no? Es la base que nosotros tenemos que tomar en base a la normativa tributaria para nuestros pasivos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver, ¿no?, qué nos dice las leyes tributarias con respecto a las bases de que nosotros debemos usar para nuestros pasivos, activos, ¿no? Y en base a eso, nosotros vamos a tener que aplicar nuestros gastos, ¿no? Por ejemplo, la depreciación, otro tipo de gastos también que pueden ir dándose. Ahora, ¿qué tenemos, no? ¿Cuál es la regla genérica, no? Tenemos un activo por impuesto a la renta diferido cuando se forma, ¿no? Cuando nuestro importe en libros es menor a nuestra base fiscal, ¿no? Entonces, ¿no? En ese caso se va a formar un activo por impuesto a la renta diferido, ¿no? Esa regla hay que tenerla bien en cuenta, ¿no? Cuando se forma un activo por impuesto diferido es cuando nuestro importe en libros es menor a nuestra base fiscal, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿no? El monto que nosotros consideremos para para nuestro, para nuestros activos, ¿no?, en base a normas contables, va a ser menor al monto que nosotros tomemos en nuestros libros para fines tributarios. Y entonces continuamos, ¿no? Entonces, acá se referencia el pasivo por impuesto a la renta diferido, ¿no? ¿Cuándo se va a formar, no? Cuando nuestro importe en libros, si hablamos de activo, ¿no?, es mayor a nuestra base fiscal de activo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, basándonos en los activos, tenemos esta regla, ¿no?, que es una regla genérica, ¿no? Cuando se forma un activo y cuando se forma un pasivo, ¿no? Hemos dicho, ¿no?, si nosotros hablamos, ¿no?, o sea, con respecto a lo que son los activos, que si nuestro activo es menor que, o sea, si nuestro valor de activo para fines contables es menor que nuestra base de activo para fines tributarios, se va a generar un activo, ¿no? Pero si es lo opuesto, si es mayor, se va a generar un pasivo por impuesto a la renta diferida, ¿no? Entonces, esta regla tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Ahora, cuando hablamos de pasivos, ¿cómo es, no? Es por lógica nada más va a ser al contrario, ¿no? Entonces, cuando nuestro importe en libros, si nos referimos a un pasivo, es mayor que nuestra base fiscal pasivo, se va a generar un activo por impuesto a la renta diferida. Repito, ¿no? Cuando nuestro importe en libros, ¿no?, y nos referimos a pasivo, es mayor que nuestra base fiscal, cuando vemos en el caso de pasivos, va a generar un activo por impuesto a la renta diferida. Ahora, tenemos el opuesto, ¿no? El pasivo, ¿no? Se va a hacer al opuesto, ¿no? Cuando nuestro importe en libros por pasivo es menor que nuestra base fiscal por pasivo, igual se va a generar un pasivo por impuesto a la renta diferido, ¿no? Entonces, esta regla es nosotros lo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Porque esta regla ya, ahora cuando veamos más adelante un poquito de casos prácticos, ahí nos vamos a ir dando cuenta cómo es el manejo de esta regla, ¿no? Es lo principal para que nosotros podamos aplicar de forma correcta la NIC 12. ¿Cuál es el principio fundamental, no? Nos dice que la entidad debe reconocer un activo pasivo por impuesto diferido siempre que la recuperación o el pago del importe en libros de un activo pasivo vaya a producir pagos fiscales mayores o menores, ¿no? Justo ya habíamos explicado, ¿no? El pago fiscal a futuro es mayor que es un pasivo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a dar un pago fiscal mayor a futuro, ¿no? Pero si es la opuesta, es un pago fiscal menor, que nos va a generar un activo por impuesto a la renta diferido, ¿no? Eso justo lo habíamos mencionado en diapositivas anteriores, ¿no?
que los que resultarían si tales repercusiones a pagos no tuvieran consecuencias fiscales, ¿no? Entonces, ese es el principio fundamental para que nosotros reconozcamos si es un activo o pasivo por impuesto diferido, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a reconocer? Es que nosotros debemos tener en cuenta, es que si eso a futuro, ¿qué nos va a generar, ¿no? Un mayor pago o un menor pago de lo que es el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, es el principio fundamental de la NIC 12, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que para reconocer un activo o pasivo por impuesto diferido, ¿en qué nos tenemos que basar, ¿no? Nos tenemos que basar, nos tenemos que tener en cuenta que ello va a generar un mayor o menor pago de impuesto a la renta a futuro, ¿no? Ahora aquí nos habla, ¿no? De presentación, ¿no? ¿Qué nos dice? Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben ser registrados separadamente del impuesto corriente, ya no debe ser mostrado en el estado de situación financiera, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué nos dice aquí, no? ¿Cómo nosotros mostramos nuestro activo pasivo por impuesto a la renta diferido, ¿no? Primero dice, ¿no? Que debe estar separadamente, ¿no? O sea, debe generarse una partida propia para esto, ¿no? Esos deben netearse y nosotros debemos demostrar esto que tengamos, ¿no? En nuestro estado de situación financiera. Entonces, no, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que en nuestra situación financiera nosotros tenemos que tener ahí una línea que diga activo o pasivo por impuesto a la renta diferido, ¿no? Esa es la primera regla que tenemos que tener en cuenta. Y los otros que nos dicen, ¿no? Un activo y pasivo por impuesto diferido no deben ser considerados como corrientes, ¿no? Entonces nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos, ¿no? Nuestro estado de situación financiera, ¿qué pasa, no? Que ¿en qué se divide? En corriente y no corriente, ¿no? ¿Y eso en qué se basa, no? Lo corriente y no corriente se basa en su periodo de convertibilidad, ¿no? Entonces, ¿no? Ejemplo, una cuenta por cobrar, ¿en qué tiempo se convierte, no? Si se convierte en menos de un año, va a entrar como corriente, ¿no? Pero si se convierte en más de un año, una cuenta por cobrar, o sea, se va a cobrar en más de un año, entra como una corriente, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué regla nos dice, no? Que estos impuestos, activo, pasivo por impuesto a la renta diferido, nunca van a estar como corriente, ¿no? Es decir, en nuestro estado de situación financiera, cómo nosotros debemos presentarlos en la parte de lo no corriente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? En esta presentación que hemos mostrado de manera muy resumida lo que es la NIC 12, ¿no? Entonces, no sé si con respecto a la presentación haya quedado alguna duda, consulta. Ya, entonces, vamos a continuar, ¿no? Entonces, hay veces, ¿no? Cuando uno ve y se basa en lo que es en la parte teórica, uno no puede entender muy bien, lo que es el impuesto a la renta, ¿no? Diferido, ¿no? Lo que hemos visto en base a la NIC 12, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco, ¿no? En base a casos en Excel, también casos más o menos simples, sencillos para que se entienda, ¿no? Vamos a ver lo primero que nosotros debemos de ver, cuál es la lógica del impuesto a la renta diferido, ¿no? Entonces nosotros tenemos preparado aquí, ¿no? Unos cuadros y en base a estos cuadros nosotros vamos a explicar, ¿no? ¿Cuál es la lógica de la NIC 12, ¿no? Porque si nosotros hemos visto en la presentación, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de la NIC 12? Nos dice que era, ¿no? Prescribir cuál va a ser el tratamiento contable que nosotros le vamos a dar a estas diferencias que pueden surgir entre lo que es la normativa tributaria y la normativa contable, ¿no? Y hemos dicho que esas diferencias que van a generar, ¿no? Activos o pasivos por impuesto a la renta diferido, ¿no? Entonces, eso lo vamos a revisar ahora en este cuadro, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo aquí, ¿no? Estamos imaginando, ¿no? En base a unos datos, por ejemplo, ¿no? Es una empresa X que tiene este tipo de ingresos, ¿no? Tiene ingresos ya. Entonces, vamos a verlo en base a 10 años. Entonces, esta empresa que tiene en sus 10 años, vamos a ver que para este caso práctico vamos a tener en cuenta que esta empresa tiene el mismo monto de ingresos en todos los años, ¿no? Entonces aquí vemos el monto de sus ingresos, ¿no? 200, en este caso va a ser 262.000, ¿no? El año uno, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6, año 7 hasta el año 10, ¿no? El mismo monto se va a mantener. ¿Qué más va a tener esta empresa? Va a tener gastos por depreciación, ¿no? Entonces en este caso igual, ¿no? Al igual que en la parte, la de arriba, vamos a mantener nuestros gastos de depreciación de manera constante. Entonces, lo mismo hacemos a lo largo de todos los años, ¿no? Vamos a mantener el gasto por depreciación de una manera constante. ¿Qué otros gastos vamos a tener, ¿no? Con respecto a esta empresa, ¿no? Vamos a tener remuneración mensual. Igual nos vamos a mantener en 20.000 a lo largo de 10 años. Y tenemos nuestras vacaciones de vengadas, ¿no? Entonces nosotros sabemos, ¿no?
aplicando en base a lo que es la NIC 19, cómo nosotros calculamos nuestras vacaciones. Las vacaciones, ¿no? En este caso, si nosotros entramos a ver lo que es la NIC 19, ¿no? Las vacaciones califica como un beneficio a corto plazo, ¿no? Porque nosotros, en cada qué tiempo estamos obligados a otorgar vacaciones a un trabajador, ¿no? Un trabajador se gana derecho a vacaciones de un mes al año, ¿no? Entonces, en base a eso, la NIC 19 califica las vacaciones como que como un beneficio a corto plazo, ¿no? ¿Y qué nos dice qué nos dice la NIC 19 sobre los beneficios a corto plazo que nosotros debemos calcular en base al derecho que va ganando el trabajador, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros estamos calculando en base al derecho que van ganando los trabajadores cada año, ¿no? Porque nos estamos basando en años, ¿no? Pero si nosotros entramos a una contabilidad, lo correcto es que este beneficio se calcule todos los meses, ¿no? Entonces, aquí tenemos las vacaciones de vengadas que son de 2.000 en cada año. En este caso, estos 2.000 también se van a mantener de manera constante a lo largo del periodo. Listo. Entonces, si nosotros a nuestros ingresos le sumamos nuestros gastos que hemos tenido, que vamos a tener una utilidad antes de impuesto, ¿no? Que también se va a mantener, porque ya que como todo se ha mantenido constante, nuestra utilidad también se tiene que mantener constante, ¿no? Esto es para que nosotros podamos ver un poco cuál es la lógica del impuesto a la renta, ¿no? Del impuesto diferido, ¿no? Lo que es lo que busca la NIC 2. Entonces, nosotros sabemos de cuánto es la tasa del impuesto a la renta en el Perú, es de 29.5%, ¿no? Pero para fines de casos prácticos, nosotros vamos a usar la tasa del 30%, ¿no? ¿Por qué vamos a usar la tasa del 30%? Porque es más fácil trabajar con una tasa del 30% que con una tasa del 29.5%, ¿no? Entonces, nosotros vamos a usar la tasa del 30% para que sea más entendible en nuestros casos prácticos. Listo, entonces ya sabemos que tenemos aquí la tasa del 30%, ya hemos visto, hemos explicado qué tipo de gastos tiene esta empresa, ¿no? Ahora, ¿no? En base a eso, ¿no? Si nosotros, imaginemos, ¿no? Que estemos en un tipo de entorno donde no existen las leyes tributarias, ¿no? Nosotros solamente nos vamos a basar en base a a lo que nosotros tengamos en nuestra contabilidad, ¿no? Entonces, no, yo me hago la pregunta, si nosotros nos basamos en lo que diga mi contabilidad, de cuánto debería ser nuestro impuesto a la renta a, a pagar en cada mes, cada periodo. Entonces, ¿no? Debería ser nuestra utilidad antes de impuesto por nuestra tasa de impuesto a la renta, ¿no? Que es 30%, ¿no? Y debería ser 60.000, ¿no? Entonces, ese debería ser nuestro impuesto a la renta a pagar si nosotros solamente nos basáramos en nuestras leyes contables, ¿no? Pero mira, aquí tenemos nuestros impuestos a la renta corriente y justo hemos explicado en la diapositiva en nuestra presentación de diapositivas, ¿qué es el impuesto a la renta corriente? Es el impuesto que nosotros debemos de pagar, entregar a la administración tributaria, ¿no? En este caso, ¿cuál es nuestra administración tributaria? En este caso es la SUNAT, ¿no? Entonces, el impuesto a la renta corriente es eso, ¿no? El impuesto que nosotros estamos obligados a pagarle a la SUNAT, ¿no? Pero, ¿por qué es diferente, no? ¿Por qué no es 60.000, no? Porque si nosotros nos vamos a la normativa tributaria, vamos a encontrar ciertos gastos que nosotros en nuestra contabilidad están, pero para fines tributarios no son aceptados como tales, ¿no? Entonces, ¿no? Es por ello que existe una diferencia, ¿ve? De 60.000, pero aquí vamos a tener que pagar 60.600, los 60.150, los 60.030, los 59.000, y así sucesivamente, ¿no? En base a qué, ¿no? Ustedes dirán, ¿en base a qué se calcula este impuesto a la renta corriente? Aquí abajito lo hemos calculado, miren. Listo, entonces aquí está, ¿ve? Entonces ya tenemos la utilidad contable que es 200.000, ¿no? 200.000 en base a lo que está aquí, ¿sí? Ya habíamos calculado nuestra utilidad contable. Entonces, ¿no? De este tipo de gastos, pues nosotros sabemos que la depreciación también puede existir diferencia entre la depreciación tributaria, porque la depreciación tributaria nos define tasas máximas, ¿no? Pero en cambio nosotros, cuando hablamos de la depreciación para fines contables, ¿en qué nos basamos? En la vida útil que nosotros le demos a un activo fijo, ¿no? Pero en este caso, vamos a dejar ahí nomás a la depreciación, ¿ya? En el que nos vamos a basar es en las vacaciones. Entonces aquí tenemos, ¿no? ¿Cuántas son nuestras vacaciones de vengadas? Hemos dicho que son 2.000 en cada año, ¿no? Entonces aquí están 2.000 en cada. Listo. Pero ahora, yo pregunto, ¿es válido que nosotros para fines tributarios apliquemos así las vacaciones? ¿O en base a qué nos va a aceptar la SUNAT o base a la normativa que nos da el impuesto a la renta nuestro gasto por vacaciones? La SUNAT
nos va a aceptar nuestro gasto por vacaciones en base a que las vacaciones sean pagadas, ¿no? Entonces, una vez que la vacación sea pagada, nosotros vamos a poder hacer uso de ese gasto por vacaciones. Entonces, en base a eso, la SUNAT nos va a aceptar, pero ya hemos explicado que la NIC 19 nos dice que nosotros reconozcamos las vacaciones en base a lo que se va ganando el trabajador. En base o sea, si el trabajador se va ganando su derecho a gozar de vacaciones, listo, y ya está es gasto, ¿no? Entonces, ahí existe una clara diferencia entre lo que es la normativa del impuesto a la renta con la NIC 19, ¿no? Que es nuestra normativa contable. Entonces, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es esto, ¿no? Ya listemos nuestra utilidad contable, pero para fines tributarios no vamos a aceptar estas vacaciones de 2000, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser nuestra utilidad tributaria? 202.000, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que sumarle estas vacaciones, porque estas vacaciones para fines tributarios no van a ser aceptadas, ¿no? Porque estas vacaciones todavía no han sido pagadas. En el año uno, ¿cuánto tenemos de vacaciones pagadas? Tenemos cero, ¿no? Entonces, nuestra utilidad tributaria va a ser 202.000. Ahora, nos vamos al año 2. ¿Qué nos dicen el año 2, no? Igual, ¿no? Las vacaciones han devengado, ¿no? Por el mismo monto 2.000, pero ha habido un pago de vacaciones por 1.800, ¿no? Entonces, este pago de vacaciones tenemos que restarle, ¿no? ¿Por qué le restamos? Porque una vez la vacación es pagada, ya para fines tributarios ya podemos usar ese gasto, ¿no? Entonces, ¿de cuánto va a ser nuestra utilidad tributaria? De 200.200. Ahora, vamos a nuestro año 3. ¿Qué tenemos? Igual, ¿no? Una utilidad de 200.000. Las vacaciones de vengada se mantienen, ¿no? Porque hemos justo visto arriba. Pero ¿cuánto hemos pagado? ¿Cuánto ha habido de vacaciones pagadas en el año 3? 1.500, ¿no? Entonces, ese 1.500, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restar, ¿no? A estos 2.000 tenemos que restarlo. ¿Y cuánto va a ser el monto de nuestra utilidad tributaria? Va a ser 200.500. Ahora, vamos al año 4, ¿no? ¿Cuánto se ha pagado de vacaciones? 1.900, ¿no? Entonces, esto igual, ¿no? La fórmula sí va a ser, ¿no? Nosotros a nuestra utilidad contable, ¿qué es lo que no tenemos que adicionar en las vacaciones de vengada, ¿no? Porque estas vacaciones de venga en base a qué? A normativa contable, ¿no? Pero para fines tributarios nosotros aceptamos como gasto una vez estas vacaciones hayan sido pagadas, ¿no? Entonces, por eso le restamos los 1.900, ¿no? Y vamos a tener una utilidad tributaria de 200.100. Tenemos el año 5. ¿Cuánto había de pago? 2.200, ¿no? En el año 6, ¿cuánto había de pago? 2.500, 2.800, 1.600, luego 3.000, 2.700, ¿no? Y así es lo que ha ido variando en base a lo que nosotros hemos ido pagando de las vacaciones, ¿no? Ya hemos explicado que para fines tributarios, ¿no? En base a lo que nos indica las normas tributarias, nosotros tenemos que usar como gasto estas vacaciones una vez sean pagadas, ¿no? Entonces, en base a eso se calcula aquí el impuesto a la renta corriente, ¿no? Es una vez le apliquemos la tasa a nuestra utilidad tributaria, ¿no? Entonces, justamente eso habíamos explicado, ¿no? El impuesto a la renta corriente, ¿cuál es, no? Es el impuesto que nosotros estamos obligados a pagar a la administración tributaria, ¿no? En este caso aquí nuestra administración tributaria, en este caso nuestra administración tributaria es la SUNAT, ¿no? Entonces, en base a eso vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, hemos visto aquí, ¿no? Ya aquí este cálculo lo hemos subido aquí, ¿no? Con fórmula lo hemos ido subiendo, ve, aquí está este surge de aquí, este surge de aquí, así, ¿no? Entonces ya hemos explicado, ¿no? De dónde sale este impuesto a la renta corriente, ¿no? Es el impuesto que nosotros calculamos para fines tributarios, ¿no? Para nosotros habíamos dicho, ¿no? Que si nosotros, en un mundo donde solamente existieran las normas contables, ¿no? Y imaginemos, ¿no? Que solamente las sumas nos dice, ya, tú pagas 30% de tu utilidad contable, ¿no? Entonces ya está. O sea, si nosotros en un mundo así, ¿no? En un entorno así, nuestra utilidad debería ser de 60.000 todos los años, ¿no? Porque todos los años hemos tenido la misma utilidad antes de impuesto para fines contables, ¿no? Entonces, si nosotros a esto le aplicamos el 30%, va a ser el monto de 60.000, ¿no? Y ahora justamente aquí está, ¿no? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué es lo que busca la NIC 12, ¿no? Entonces, ¿no? Nosotros tengamos esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos en la presentación de diapositivas, ¿no? Nosotros habíamos dicho, ¿no? El gasto por impuesto a las ganancias, ¿no? Que es de la forma en la que lo define la NIC 12. ¿De qué se compone? No nos dice del impuesto a la renta corriente, y hemos visto que es el impuesto a la renta corriente, no es el impuesto que nosotros calculamos para, o sea, que es el monto que nosotros calculamos en base a las indicaciones que nos dé nuestra administración tributaria, ¿no? Entonces, ese es el impuesto a la renta corriente, ¿no? ¿Y cuál es el impuesto a la renta diferido? Aquí está, ¿no? Entonces,
¿Cuánto sería mi utilidad si yo baso, ¿no? Me baso en que en mi utilidad contable, ¿no? Aplicándole el 30% a mi utilidad contable, es 60.000, ¿no? Entonces, si yo sumo mi impuesto a la renta corriente más mi impuesto a la renta diferida, ¿cuánto me va a dar? 60.000, ¿no? Listo. Entonces, eso es lo que busca la NIC 12, ¿no? ¿Qué busca, no? Que yo mantenga eso, ¿no? Es decir, ¿no? Que mi impuesto a la renta que esté en mis estados financieros, ¿no? Que yo preparo en base a normas contables, ¿no? Lo que son las NIF, el monto que corresponda si nosotros nos basáramos en nuestra utilidad contable, ¿no? Entonces, lo que busca la NIC 12 es eso, ve, que al fin y al cabo, ¿no? Yo voy a tener que pagarle a la zonante ¿no? Impuesto a la renta corriente, ¿no? Pero en mi contabilidad va a existir un impuesto a la renta diferido que va a hacer que se ajuste mi impuesto a la renta, ¿no? Y al final, que mi gasto por impuesto a la renta sea lo que corresponda de acuerdo a mi utilidad que yo he tenido, a mi utilidad contable, ¿no? Entonces, esa es la lógica que tiene la NIC 12, ¿no? ¿Qué busca la NIC 12? Eso, ¿no? Que mi gasto por impuesto a la renta eh, no se calcule, o sea, el gasto en sí, ¿no? Que se muestre, no sea en base a lo que me digan las normas tributarias, ¿no? Sino que la NIC 12 me va a indicar, ¿no? Está bien, ¿no? Hay una diferencia porque las normas contables van a tener un criterio distinto, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos, ¿no? Que existe una diferencia, ¿no? Entre nuestra base contable y nuestra base tributaria, está bien, ¿no? Pero ¿qué busca, no? Que nosotros generemos esto que se llama el impuesto a la renta diferido y que con ese impuesto a la renta diferido se pueda ajustar nuestro impuesto a la renta de tal forma que se mantenga que fuera como si yo le aplicara la tasa a mi utilidad contable, ¿no? Que hemos visto que nuestra utilidad contable, ¿cuánto era? De 60.000, ¿no? Por eso si nosotros le sumamos nuestro impuesto a la renta corriente, todo esto se ve estandarizar a 60.000. Entonces, no sé si esta parte quedó clara, porque esto es lo principal que uno debe entender de la NIC 12, ¿no? O sea, ¿qué es lo que busca la NIC 12, ¿no? Que justo ya hemos explicado aquí, ¿no? Buscar que en este caso lleguemos a 60.000, ¿no? ¿Por qué? Porque 60.000 sería nuestro impuesto a la renta en base a lo que sería nuestra utilidad contable, ¿no? Entonces, no sé si con respecto a esta partecita haya quedado claro, porque esta es la parte como que más importante para que nosotros vayamos entendiendo cómo es el funcionamiento de la NIC 12. Y nosotros sabemos, ¿no? Que entender la NIC 12 es muy importante para que nosotros tengamos un correcto cierre contable tributario de nuestros estados financieros, ¿no? Entonces, sí, entonces, se entiende que esta parte sí quedó clara, ¿no? Ya hemos entendido cuál es la finalidad de que nosotros en nuestra contabilidad hagamos estos asientos de lo que son los impuestos a la renta diferida, ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad que nosotros buscamos? Es estandarizar nuestro gasto por impuesto a las ganancias, ¿no? Que es la forma que lo llama, que lo denomina la NIC 12, que nosotros tratemos de estandarizar ese monto con lo que corresponde a nuestra utilidad para fines contables, ¿no? Entonces, ahora vamos a explicar, vamos a seguir avanzando con el siguiente año, ¿no? Donde ya vamos a ir profundizando un poco más en lo que es la NIC 12. Listo, entonces aquí tenemos, ¿no? Tratamiento tributario, listo. Pues, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Una utilidad antes de impuestos de 700.000. Es decir, ahora ya estamos incluyendo diferencias permanentes. Primero tenemos diferencias temporales de 30.000, tenemos diferencias permanentes de 100.000, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿qué es una diferencia permanente? Una diferencia permanente es un gasto que no es aceptado para fines tributarios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Los gastos personales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo compra de ropa para el dueño de la empresa, ¿no? La compra de ropa, eso únicamente no va a ser aceptado como gasto para fines tributarios, ¿no? Pero en nuestra contabilidad sí vamos a tener que incluir ese gasto, ¿no? Es un ejemplo de una diferencia permanente, ¿no? Es una diferencia que ya no va a ser aceptada para fines tributarios y se va a mantener así, ya no es definitivo. Eso ya no se va ni recuperar, no se va a recuperar para ejercicios futuros, ¿no? Y cuando nosotros justo hablábamos de la presentación del PPT 12, ¿qué decíamos cuál era la regla fundamental de la NIC 12, ¿no? El fundamento principal de la NIC 12 era, ¿no? Que uno debe generar, ¿no?
debe tener en cuenta, ¿no? Para generar sus pasivos, impuesto a la renta diferida, ¿no? Ya sea activo o pasivo. ¿Qué es lo que uno debe tener en cuenta? Es si estos diferidos van a generar que a futuro o bien yo pague menos impuestos, o bien yo pague impuestos, entonces eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero una diferencia permanente es algo que ya está, ¿no? Eso no se acepta como gasto y en definitiva, ¿no? No existe ya que a futuro, ¿no? Tú lo usas, ¿no? No existe que a futuro eso, ¿no? Una diferencia permanente es eso, ¿no? Es una diferencia que está ya ahí definitiva, ¿no? Yo no voy a usar como este gasto, eso es definitivo, ¿no? En cambio, la diferencia temporal es distinta, ¿no? En la diferencia temporal existe, se da, ¿por qué? Porque existe una diferencia entre la base contable y la base fiscal, ¿no? Entonces, un claro ejemplo de diferencia temporal, ¿cuál es? Es la depreciación, ¿no? Porque puede existir tasas diferenciadas, ¿no? Porque, ¿qué me dice en este caso, por ejemplo, la NIC 16, ¿no? En base a que yo voy a depreciar mi activo fijo, nos da, ¿no? En base o bien a unidades producidas, ¿no? O bien a vida útil, ¿no? Entonces, base a la vida útil que yo le dé a un activo, base a eso voy a depreciar, ¿no? Pero ¿acaso la norma tributaria me va a aceptar eso? No, la norma tributaria, ¿qué nos dice, no? Ah, no, yo te pongo un cuadrito de porcentajes y esos son lo máximo que tú vas a poder usar como depreciación, ¿no? Entonces, en este caso, la depreciación es un claro ejemplo de diferencia temporal, ¿no? Porque bien es cierto, existe, ¿no? Una diferencia de tasas, yo eso a futuro lo voy a poder ir recuperando, ¿no? Porque, por ejemplo, yo contablemente uso la tasa de depreciación de 50%, pero tributariamente solo puedo usar 20%, está bien, ¿no? Se acabó de depreciar contablemente, pero tributariamente se va a seguir depreciando, ¿no? Entonces, se va a ir recuperando poco a poco, ¿no? Entonces, esa es la diferencia temporal, ¿no? Eso no es definitivo, ¿no? Eso es a futuro, yo voy a ir recuperando eso, ¿no? Esa es la diferencia entre diferencia temporal y diferencia permanente, ¿no? Ahora, entonces nosotros calculamos nuestra utilidad tributaria, ¿no? Le sumamos nuestras diferencias temporales y diferencias permanentes y nos va a salir una utilidad tributaria, ¿no? Y en base a eso nosotros calculamos nuestro impuesto a la renta corriente, ¿no? Porque nosotros habíamos dicho que nuestro impuesto corriente, ¿a qué hace referencia? A nuestra utilidad que nosotros calculemos, pero para fines tributarios, ¿no? O sea, el impuesto a la renta corriente es mi obligación que yo voy a tener de pago con la SUNAT, ¿no? Una vez yo presente mi declaración jurada anual, base a eso, ese cálculo de ahí que me va a salir, ese es mi impuesto a la renta corriente, ¿no? Pero ¿qué más hay, no? ¿Qué más hay? Hay un impuesto diferido y aquí está de 9.000, ¿no? Y este impuesto diferido, ¿cómo se genera, no? Es de multiplicar la diferencia temporal por la tasa de nuestro impuesto a la renta, ¿no? En este caso estamos usando la tasa del 30%, ¿no? Entonces, nuestro impuesto a la diferido, ¿de cuánto es? De 9.000, ¿no? ¿Qué hemos dicho, no? ¿Qué habíamos explicado, no? En la presentación de nuestro PPT, ¿no? ¿De qué se compone el gasto por impuesto a la renta? De nuestro impuesto corriente más nuestro impuesto diferido. ¿Y de cuánto es? De 240.000, ¿no? A eso nosotros, ¿cómo le llamamos? El efecto combinado, ¿no? El efecto combinado es la suma del impuesto a la renta corriente con el impuesto a la renta diferido, ¿no? Entonces, nosotros hacemos esa suma, nuestro efecto combinado es de 240.000, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestro asiento, no? Va a ser impuesto a la renta corriente, ¿no? De 249.000 contra nuestro impuesto por pagar de 249.000, ¿no? Así va a ser nuestro asiento, ¿no? De nuestro impuesto a la renta corriente. Esto es lo que nosotros debemos de pagar. En este caso, nuestra administración tributaria, ¿no? ¿Cuál es nuestra administración tributaria? La SUNAT. Entonces, es lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más existe? En la NIC 2 existe lo que se llama la prueba ácida, ¿no? Entonces, esta prueba ácida, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros confirmamos que nuestro cálculo de impuesto a la renta ha estado correcto, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? ¿Cómo es, no? Entonces, ¿no? A nuestro utilidad de impuestos, ¿qué le debemos de sumar? Nuestras diferencias permanentes, ¿no? Entonces, esta es nuestra base de prueba, ¿no? Le sumamos nuestras diferencias permanentes y a ello le aplicamos el 30%, ¿no? El 30%, ¿cuánto nos va a salir? 240.000, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta prueba, ¿no? Que le llaman la prueba ácida, ¿no? En la NICDO se le llaman, esto nos debe dar lo mismo que nuestro efecto combinado, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros hacemos la comprobación de que esté correcto nuestros datos con respecto a nuestro impuesto a la renta. Entonces, de esa forma es como se hace el cálculo. Entonces, en base a esta segunda presentación, no sé si hayan quedado por ahí dudas con pasar a la siguiente.
continuamos con de hoja, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo otros casos para que se pueda seguir entendiendo, ¿no? Cómo funciona la NIC 2. Es que lo principal para hacer el cierre contable es lo principal es que nosotros entendamos, ¿no? La NIC 12, ¿no? Para hacer los asientos finales para nuestros estados financieros. Entonces, ¿qué hablamos, no? Ahora, si nosotros hablamos, por ejemplo, de inventarios, ¿de qué se compone nuestro valor en libros cuando hablamos de nuestros inventarios, ¿no? Primero está nuestro costo, pero a este costo, ¿qué le reducimos? Nuestra desvalorización, ¿no? Entonces, esa desvalorización, ¿en qué cuenta va? En la cuenta 29, ¿no? Entonces, eso se compone nuestro valor en libros para fines contables, ¿no? Ahora, esta 29 de desvalorización es una estimación, ¿no? Pues en este caso, porque nosotros, en base a qué nosotros calculamos esa 29, ¿no? ¿Qué nos dice la NIC 2, ¿no? ¿Cuál es la medición del estadio, ¿no? Es el valor neto realizable, ¿no? Pero este valor neto realizable se basa en estimaciones, ¿no? Entonces, para fines tributarios, conforme al artículo 44 de la ley del impuesto, no nos van a permitir aceptar ningún gasto que se haya generado producto de estimaciones. Entonces, nuestra base tributaria, ¿de qué se va a componer? Solo de la cuenta 20, ¿no? Porque en nuestra base tributaria no va a existir el valor neto realizable, ¿no? ¿Cuál es nuestra base tributaria para inventarios? El costo, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar nuestra diferencia temporaria, ¿en qué va a ser? Va a ser lo que refleje nuestra cuenta 29, ¿no? La cuenta 29 de aquí, porque esta cuenta 29 se genera producto de una estimación, ¿no? Entonces, nuestra diferencia temporaria va a ser el monto que nosotros tengamos en nuestra cuenta 29, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver aquí. Tenemos la diferencia, dice, tenemos nuestro saldo inicial 1000, ¿no? Adiciones 300, deducciones 80. A eso nosotros vamos a hacer, ¿no? La suma es de 1220, ¿no? A ello nosotros le multiplicamos por la tasa del impuesto a la renta, que nos da un 366, ¿no? Listo. Pero si a nuestro saldo inicial nosotros le multiplicamos por la tasa del 30%, ¿cuánto nos da? 300, ¿no? Entonces, este saldo inicial, ¿qué es? No, es para fines contables, ¿no? Y este saldo final, ¿qué es? Es para fines tributarios. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Nosotros tenemos para fines contables, ¿cuánto es? 300, ¿no? Pero para fines tributarios, ¿cuánto es nuestra base? 366, ¿no? ¿Cuánto de la diferencia temporaria? Es la diferencia, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué habíamos dicho, ¿no? Cuando existe, ¿no? Una diferencia de base, ¿no? Recordemos lo que nos decía la regla, ¿no? La regla en nuestro PPT, ¿no? ¿Qué nos decía la regla de nuestro PPT, ¿no? Nos decía, ¿no? Que cuando existe, ¿no? El valor en libro del activo, ¿no? Viéndolo del lado de las normas contables, es menor que nuestra base fiscal del activo, que se va a generar un activo por impuesto a la renta diferido, ¿no? Y en este caso se da, mira, nuestra base contable es 1000, nuestra base fiscal, ¿cuánto es? 1220, ¿no? Entonces, esa diferencia que se da de aplicar este 66, ¿qué es? Es nuestro activo por impuesto a la renta diferido, ¿no? Entonces, el asiento, ¿cuál es? Es el activo por impuesto a la renta diferido, que es en qué cuenta estaría, en la cuenta 37, cuando se impuesto a la renta diferido, resultados, que esa es la cuenta 88, ¿no? Ese es el asiento que nosotros vamos a hacer por nuestros, por nuestro impuesto a la renta diferido, ¿no? En este caso, estamos viendo aquí, ¿no? Existe una base contable menor que una base fiscal. Entonces, por regla general, ¿qué se va a producir? Se va a producir un activo por impuesto a la renta diferida. Entonces, esa es la primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora vamos a la siguiente columna. Aquí está, por ejemplo, tenemos ahí está la utilidad de impuestos, ¿cuánto es? 3000, ¿no? Igual tenemos nuestras adiciones de 300, nuestras deducciones de 80, ¿no? Y la diferencia temporal de 1000, ¿no? ¿Cuánto es nuestra utilidad tributaria? 4220. Listo. Entonces, ¿cuánto es nuestro impuesto a la renta corriente? Aplicarle el 30% a esta utilidad tributaria, ¿no? ¿Cuánto es eso? 1266, ¿no? ¿Y cuánto es nuestro impuesto diferido? De 66, ¿no? Entonces aquí está el asiento de impuesto a la renta corriente, de gasto por impuesto a la renta por 1276 contra el importe por pagar, ¿no? ¿Y qué cuentas son en nuestro plan contable? 88 contra la 4017, ¿no? Ahora, yo hago mi efecto combinado, ¿no? Hago mi cuenta T de mi
de mi 88. ¿Qué voy a tener, no? En el debe 1266, en el haber 66. Entonces, ¿cuál va a ser mi efecto combinado de mi 88 1200? ¿Qué, es- qué sería mi resultado, ¿no? Si me basara solo en normas contables, ¿no? Esa es la lógica de nuestro impuesto a renta, ¿no? Ahora, existen dos métodos, ¿no? Este se llama el método del balance, ¿no? Y este se llama el método del resultado, ¿no? ¿Por qué método del resultado? Porque obviamente no estamos ya basándonos en base a utilidades, ¿no? También el método del balance, ¿qué hacemos, no? Nada más comparamos nuestras bases contables y nuestra base fiscal, ¿no? El método del balance, ¿qué hace? Compara base contable o la base de nuestro valor en libros con la base fiscal y el efecto el método de resultado que hace, ¿no? Se basa en lo que hay en nuestra utilidad tributaria, en base a eso calculamos nuestro impuesto a la renta corriente y luego nuestro impuesto diferido, ¿no? Al final, ambos métodos a que te llevan al mismo resultado, bueno, que el impuesto a la renta va a ser tanto y el impuesto diferido va a ser tanto monto, ¿no? Entonces, ¿qué más quedaría hacer, no? Primero el efecto combinado, lo que ya hemos visto abajo, ¿no? ¿Cuánto es, no? El impuesto a la renta corriente es 1266 y nuestro impuesto diferido 66, ¿no? Entonces, nuestro gasto por impuesto a la renta, ¿cuánto es? 1200, ¿no? Esto de acuerdo a la NIC 2. Ahora, habíamos hablado de la prueba ácida, ¿no? ¿Para qué sirve la prueba ácida? Para que nosotros hagamos la comprobación de que esté bien correctamente calculado nuestro impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? A nuestra utilidad antes de impuestos, ¿qué le sumamos? Nuestras diferencias permanentes. Nos da un monto al monto que nosotros llamamos base prueba. A esta base prueba, ¿qué le aplicamos? La tasa del impuesto a la renta, ¿no? Y nos va a dar el monto de 1200, ¿no? Que es el monto del efecto combinado, ¿no? Entonces, esta prueba ácida nos sirve para que nosotros confirmemos que nuestro gasto por impuesto a las ganancias, conforme a cómo le da esa denominación a NIC 12, esté correctamente calculado, ¿no? Entonces, listo, hemos visto una pestaña ya un tanto más completa, ¿no? Entonces, con respecto a esta pestaña, no sé si hayan tenido dudas, consultas, algo no se haya entendido o está quedando todo claro con respecto a la NIC 12. Vamos a ver. Ahora tenemos aquí ya NIC 2, ¿ve? Entonces ya vamos a ir viendo en base a algunas normas que se asocian con lo que es la NIC 12, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿por qué se asocia la NIC 2 con la NIC 12, ¿no? ¿Por qué existe un tratamiento, la NIC 2 primero, qué norma? La NIC 2 norma los inventarios, ¿no? Y ahora el tratamiento que le da la NIC 2 es distinto al tratamiento que le da la ley del impuesto a la renta, ¿no? Al inventario. ¿En qué, no? ¿En qué es distinto, no? Que para nosotros la NIC 2, ¿en base a qué le damos valor a nuestras base al valor neto realizable? Entonces, el valor neto realizable, ¿qué es, no? El valor estimado de venta del inventario, a ello le resto, ¿no? Costos patrimoniales, también los costos para vender ese activo. Ese es el valor neto realizable que yo le debo de dar a mis para, para fines tributarios, ¿qué valor le tengo que dar a mis inventarios? Valor del costo. Ahí se va a crear una diferencia. Entonces, ¿qué tenemos, no? Listo, tenemos diciendo pérdidas por deterioro, ¿no? Entonces existe una pérdida por deterioro de 5000, de 2000, ¿no? Ya. Tenemos un extorno, ¿no? De deterioro, dice acumulado de 3000. Entonces, oye, existe esa diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero tenemos 5000, entonces tenemos que ir acumulando nuestro deterioro, ¿no? Entonces, en el año uno, ¿cuánto vamos a tener? 5000. ¿Cuánto vamos a tener en el año 2? 7000, ¿no? Y en el año 3, ¿cuánto vamos a tener? 4000, ¿no? ¿Por qué 4000? Porque aquí ha habido un extorno del deterioro, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cuándo se haría por ejemplo, en caso de mercadería está bien, ¿no? Yo puedo hacer mi deterioro en base a normas contables, pero ¿por qué es una diferencia temporal, no? Porque mi store, esa desvalorización que sufra mi inventario, ¿cuándo va a surgir, no? Para fines, ¿cuándo va a surgir efecto, no? O sea, ¿cuándo va a ser aceptado para fines tributarios? La vez que yo lo venda, ¿no? Entonces, cuando yo vendo mi existencia a menor valor, en ese caso ya se va a ver, ¿no? Que efectivamente estaba deteriorado, ¿no? Y en ese momento ya la SUNAT me va a aceptar como gasto mi deterioro, ¿no? Entonces, en base a ello aquí por eso ha habido un extorno, ¿no? Ya tenemos cuánto se va acumulando en la cuenta, primero 5000, luego 7000 y luego cuánto, 4000, ¿no?
Ahora aquí tenemos, ¿no? Cuánto es el costo de mis existencias, ¿no? En el año uno tengo 80.000, en el año 2 65.000, en el año 3 74.000, ¿no? Ese es el costo de mis existencias, ¿no? Pero mira, ¿cuál es mi valor en libro? Dice 75.000. ¿Por qué 75.000? Porque yo le tengo que restar el deterioro que yo tengo acumulado, ¿no? Ustedes saben, ¿no? ¿Cómo yo muestro en mi estado de situación financiera, en la parte de existencias, qué muestro yo? ¿Qué valor muestro? Muestro el valor, ¿no? De existencias menos mi deterioro, que viene a ser la cuenta 29, ¿no? Entonces, eso es lo que yo muestro, ese es mi valor en el libro, es eso, ¿no? Restarle, pues, le resto aquí. En el año 2 también dije que tengo en existencias del costo 65.000. Yo tengo un deterioro acumulado por 7.000, entonces mi valor en libras, ¿cuánto va a ser la diferencia de estos dos, ¿no? 38.000, ¿no? ¿Qué más tengo, no? Mi existencia dice que son a qué valor, a 74.000, ¿no? Pero yo tengo un deterioro acumulado de 4.000, entonces voy a restar, tengo ¿cuánto? 70.000. Entonces aquí está mi valor en libros, ¿no? Ahora, ¿cuál es la base tributaria? Ya hemos dicho la base tributaria. ¿Cuál es? Es el costo, ¿no? Entonces el costo va a ser eso, ¿no? De aquí, entre el 80.000 bajo 80.000. ¿Qué existe, no? ¿Qué se ha generado una diferencia entre mi base contable de mi valor en libros, que es esta, con mi base tributaria, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos, no? En todos los casos es mayor mi base tributaria, 80.000, aquí y aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Si la base tributaria es mayor que la base contable, ¿qué se va a generar? Se va a generar un activo por impuesto a la renta diferida. Ese es, ¿no? Mi diferencia temporal, ¿cuánto es? 5.000, 7.000 y 4.000, ¿no? Listo, está, ¿no? Ya calculé mi diferencia temporaria. Ahora vamos a hacer nuestro cálculo, ¿no? Primero, ¿cuánto tenemos aquí, no? En saldo inicial teníamos cero, ¿no? Porque en el primer año se comenzó sin deterioro, ¿no? Entonces, ¿cuánto tuvo de deterioro? 5.000, ¿no? Entonces, ¿cuánto es mi saldo final? 5.000. A este 5.000, ¿qué le tengo que aplicar? Mi tasa del 30%, ¿no? Para ver cuánto es mi activo por impuesto a la renta diferida, ¿no? Entonces, activo por impuesto a la renta diferida del año uno, ¿cuánto es? 1.500. Listo. Ahora vamos al año 2, ¿no? Este 5.000 pasa a ser el saldo inicial de mi año 2, ¿no? ¿Y cuánto se adicionó? 2.000, ¿no? ¿Para qué? Para que llegue a este 7.000 que me da aquí, ¿no? Listo, entonces ya tengo 7.000. A este 7.000 que tengo que aplicarle la tasa del 30%, ¿no? ¿Cuánto me, cuánto es la tasa? Es 2.100, ¿no? Listo. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el año 3, ¿no? De este 7.000 sube como saldo inicial, ¿no? Pero ¿cuánto hemos tenido ahora de 4.000? Entonces, que ha habido una deducción de 3.000, ¿no? ¿Cuánto es nuestro saldo de 4.000? ¿No? Este 4.000 que le aplicamos, el 30%, 1.200. Entonces, ahí están nuestros asientos, ¿ven? Por impuesto a la renta diferida, ¿no? Ahora, pero nosotros, este es el acumulado, ¿no? Que nosotros debemos reflejar en asientos cada, cada variación que ha habido en cada año. Entonces, primero, ¿no? Aquí había cero, ¿no? ¿Qué variación hubo? 1.500, ¿no? Entonces, en activo por impuesto a la renta diferido contra impuesto diferido, ¿no? ¿Listo? Aquí cuánto hubo, ¿no? Hubo 600, entonces es 600. ¿Y aquí qué hubo? Hubo una disminución en mi activo, ¿no? Entonces el activo le disminuyo y a mi impuesto diferido lo cargo, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí, ¿no? ¿Cuál es el asiento aquí? Activo contra impuesto, ¿no? Igual, ¿no? Y aquí se está tornando mi activo, ¿no? Esa es la lógica que aquí decimos, vamos a ver. Esto de balance, ¿no? Hacer comparación de la base fiscal y la base contable, ¿no? Ahora nosotros vamos a ver a la derecha cuál es cuál sería el tratamiento en base al método de resultados. Vamos a ver aquí, el método de resultados, y el tratamiento, ¿no? Tenemos una utilidad de impuestos, ¿no? Que es la misma. ¿Cuánto es? 700.000, 800.000 y 900.000, listo, ¿no? A esto que nosotros le tenemos que adicionar las diferencias los deterioros, ¿no? ¿Cómo había sido, no? Primero, ¿no? Hubo un deterioro de 5.000, luego de 2.000, y al último hubo una deducción, un extorno de 3.000, ¿no? Entonces aquí está el extorno, ¿ven? El año adicionamos, sumamos y aquí deducimos, ¿no? Listo. Entonces, cuáles han sido, no? Y aquí dice que tengo unas diferencias permanentes de 100.000, ¿no? Nosotros sabemos que en las diferencias permanentes ya no nos fijamos mucho porque son diferencias que como ya definidas, nosotros no lo vamos a reflejar en nuestras cuentas de impuesto a la renta. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra utilidad tributaria? Va a ser aquí, ¿no? La suma de ellos, ¿no? Vamos,
¿Qué se hace, no? En base a esta utilidad tributaria, nosotros, qué le aplicamos? La tasa del 30% y ahí nos va a dar nuestro impuesto a la renta corriente, ¿no? ¿Cuál es nuestro impuesto a la renta corriente? Ya le hemos dicho anteriormente. El impuesto a la renta corriente es el impuesto que nosotros estamos obligados a entregar en pago a la SUNAT, ¿no? Y le aplicamos el 30% a nuestra utilidad tributaria y nos sale nuestro impuesto a la renta corriente, ¿no? Y nuestro impuesto a la renta diferido sería ello, ¿no? Aplicarle el 30% a nuestras diferencias temporales. Entonces le aplicamos, ¿no? Aplicamos y le aplicamos, listo, ¿no? ¿Qué pasa? Nuestro impuesto a diferido, nuestro método de resultados es igual que en nuestro método del balance, de 1500, 600 y menos 900, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿ves? El cálculo es igual. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos nuestros asientos, ¿no? Dice impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asiento aquí, no? Es 88 contra 40, ¿no? Es este asiento, ¿no? Impuesto a la renta, así es, ¿no? Listo. Y el efecto combinado, ¿dónde se va a reflejar? En la cuenta 88, ¿no? Pues vamos a subir un poco. Aquí está, hacemos aquí nuestra prueba, ¿ve? Para los 3 años, ¿no? Hemos dicho cómo se hace la prueba hacia, ¿no? A nuestro utilidad de impuestos. ¿Qué hacemos? Le sumamos las diferencias permanentes, ¿no? Y a esa base creo que le aplicamos la tasa, ¿no? Entonces, esta tasa debe ser lo mismo que nuestro efecto combinado, ¿no? Y aquí está nuestro efecto combinado, ¿ves? ¿Es el mismo? Sí, ¿no? Sí es el mismo. Entonces, base a esa prueba, hacia nosotros hacemos, ¿no? La comprobación de que se ha aplicado correctamente, ¿no? De que nuestro cálculo de gasto por impuesto a la renta está correcto, está ok, ¿no? Pues aquí hemos hecho, ¿no? En base a lo que, más o menos, ¿no? En base al tratamiento, ¿no? A su asociación de la NIC 12 con, nuevamente, ¿no? En base a esta pestaña, ¿no? Queda claro, ¿no? O que se está extendiendo, ¿no? Cómo es el tratamiento de la NIC 12. Ya, hemos revisado, ¿no? Que la NIC 12 se asocia con la NIC 2, ¿no? Ahora vamos a ver otra NIC. ¿Con qué otra NIC se puede asociar la NIC 2? Con la NIC 9, ¿no? Es la NIF 9, la NIF 9 es instrumentos financieros, ¿no? ¿En qué se podría generar una diferencia entre lo tributario con lo contable en la NIF 9? ¿En qué? En los deterioros de las cuentas por cobrar, ¿no? ¿En qué cuenta nosotros reflejamos nuestros deterioros de las cuentas por cobrar? En la cuenta 19, ¿no? Entonces, ¿no? Nuestra NIF 9 nuestra, ellos va a generar la diferencia, ¿no? ¿Qué nos dice la NIF 9, ¿no? ¿Cómo nosotros debemos hacer nuestra estimación por deterioro de las cuentas por cobrar? La NIF 9, ¿qué dice, no? La NIF 9 dice que nosotros debemos hacer una estimación, ¿no? De nuestro total de nuestras cuentas por cobrar. ¿Qué porcentaje yo calculo que no voy a cobrar, ¿no? Que por ahí no voy a poder cobrar. No sé, hago mi estimación, listo, eso lo meto a mi gasto, ¿no? 68 contra 19, ¿no? Ahora, para fines tributarios, nosotros sabemos que existe un tratamiento distinto, ¿no? Nos da una serie de requisitos, ¿no? Que se haya hecho las gestiones de cobranza y así, ¿no? Una serie de requisitos, ¿no? Que se haya hecho la provisión, ¿no? Que esté registrado en nuestros libros contables, ¿no? Entonces, pues en base a ello se va a generar una diferencia, ¿no? Vamos a revisar, ¿no? Cómo sería el tratamiento. ¿Qué tenemos aquí? ¿No? Nos dice, en base a la NIF 9, ¿qué tenemos? ¿No? En el año 1 tenemos unas pérdidas por deterioro de 6.000, ¿no? Esas son en base a la NIF 9, ¿no? Usted hemos mencionado que la NIF 9, ¿qué hace, no? ¿Cómo se calcula esta pérdida por deterioro en base a una estimación, ¿no? Una estimación que debería ser lo más, que debería ser lo más posible acercarse, ¿no? A la realidad, ¿no? Entonces, por eso va a ser una diferencia temporal, ¿no? Porque una vez yo cumpla con los requisitos formales que me da la ley del impuesto a la renta, eso yo voy a poder ya usarlo como gasto, ¿no? El año 1 que existe, ¿no? Una pérdida por deterioro de 1.000, en el año 2 de 3.000. Ahora, no existe un estorno por acumulado de cosas por cobrar de cuánto, de 2.000, ¿no? Entonces vamos viendo, ¿no? Vamos viendo mi deterioro acumulado, ¿no? ¿Cuánto tenía en el año 1? Solo 6.000, ¿no? En el año 2, ¿cuánto tenía? 6.000 más 3.000, ¿no? Ya 9.000. Y en el último año tenía 7.000 porque se ha rebajado en 2.000. Listo, entonces vamos a ir bajando. Este es el método del balance, ¿no? Hemos dicho que el método del balance que se hace, se compara la base, ¿no? Base contable con base fiscal. Eso estamos haciendo ahora. Entonces, aquí tenemos, ¿cuánto tendría yo de facturas por cobrar en mi contabilidad de 185.000?
y luego 174.000. Listo, está bien, ¿no? Ahora mi valor en libro, ¿cuánto va a ser? Yo a esto tengo que sumarle el deterioro, ¿no? Igual, ¿no? Si nosotros hacemos nuestro estado de situación financiera, ¿cómo presentamos nuestro valor en los libros de nuestro estado de situación financiera? ¿No? Nosotros le restamos, ¿no? A nuestra 12 le restamos nuestro 19 y lo mostramos así neto, ¿no? Entonces, ¿no? Esto es lo que estamos en nuestro estado de situación financiera, ¿no? En las cuentas por cobrar comerciales netos. ¿Cuál es la base tributaria? Lo de arriba, ¿no? El costo, ¿no? Base de arriba, listo. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia temporaria, no? El restamos, ¿no? Aquí hay 6.000, aquí 9.000, aquí 7.000, ¿no? Listo. En todos los casos, ¿qué pasa? Que la base fiscal es mayor que la base contable, ¿no? Que el valor en libros, ¿no? Nuestra base tributaria en los 3 años ha sido mayor que nuestro valor en libros. Entonces, en base a eso vamos a ir continuando. Ya tenemos calculado cuánto es la diferencia, ¿no? Vamos a hacer nuestros cálculos, ¿no? En base al deterioro, ¿no? Porque al final el deterioro es lo que está creando la diferencia temporal, ¿no? Pues vamos a ir. ¿Qué tenemos? No, primero al inicio que teníamos un saldo de cero. Listo, aquí está nuestro saldo de cero. A ellos se le adicionó, ¿cuánto? Se le adicionó 6. Listo, ¿cuánto tenemos de saldo final? 6.000. Luego, este saldo final pasa como saldo inicial al siguiente año, ¿no? ¿Cuánto hubo de adición? 3.000. ¿Cuánto teníamos de diferencia? 9.000, ¿no? Luego, en el tercer año, ¿no? Hubo un extorno de 2.000, ¿no? Ese extorno, ¿por qué se habrá producido? Porque de repente ya se ha podido cumplir con los requisitos que nos pide, ¿no? La ley del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos un saldo final de 7.000. Ahora, a estos saldos finales, ¿qué le vamos a aplicar? La tasa del 30%, ¿no? Y vamos a tener esto, 1.800, 2.700, 2.100, ¿no? Este es el acumulado, ¿no? Este es el acumulado. Ahora vamos a calcular el impuesto por año, ¿no? Entonces, sería en base a 1.800, en base a 900 y en base a menos 600, ¿no? Porque ha habido una resta, ¿no? Estos serían nuestros impuestos, nosotros vamos a registrar por periodo, ¿no? Porque el de arriba es acumulado, este es el que nosotros vamos a ir registrando periodo por periodo, ¿no? Entonces aquí tenemos activo por impuesto a la renta diferido contra impuesto diferido. Aquí igual y aquí igual. Ya hemos dicho, ¿no? ¿Cómo es el asiento, no? 37 contra 88, listo. Y aquí suma extorno, 88 contra 37, y listo, ¿no? Así vamos avanzando, ¿no? Vamos a ir ahora cómo hacemos el tratamiento en base al método de resultado, ¿no? Hemos dicho en base al método de resultado, ¿en base a qué hacemos, no? No, se basa en nuestras utilidades, ¿no? Entonces, aquí tenemos la utilidad antes de impuestos, aquí están. ¿Qué debemos de sumarle? Las diferencias temporales, el deterioro del periodo. Aquí hay una baja, ¿no? Baja el periodo, listo. Más tenemos, ¿no? Aquí está, ¿no? En las diferencias permanentes, ¿no? Que siempre se debe adicionar, ¿no? Y aquí nos sale la suma que nos va a salir, nos va a dar nuestra utilidad tributaria. ¿Qué tenemos aquí, no? Impuesto corriente es en base a nosotros multiplicar, ¿no? La tasa de impuesto por la utilidad tributaria, eso nos va a dar nuestro impuesto corriente. Y luego abajo tenemos el impuesto diferido, ¿no? Que es de multiplicar la tasa por las diferencias temporarias. Listo. Y ahí tenemos el efecto combinado que sería sumar el impuesto corriente más el impuesto diferido, ¿no? Y hemos ya mostrado, ¿no? En la presentación, ¿no? Que el gasto por impuesto a la renta, ¿qué es? ¿No? Es la suma del impuesto a la renta más impuesto diferido. Todo eso, listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? El impuesto diferido para ambos métodos, método del balance, método del resultado, debe ser el mismo. Igual, aquí hemos dicho ya cuál es el asiento. Aquí es 88 contra 40,17. Tres casos es el mismo. ¿Qué más queda hacer? ¿No? Hemos dicho, no, ya hemos hecho el método del balance, el método del resultado. ¿Qué queda hacer? La prueba ASIA, ¿no? Mediante esta prueba ASIA, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a comprobar que nuestro cálculo de gastos por impuesto a la renta están calculados de manera correcta, ¿no? Entonces, a nuestra utilidad de impuesto le sumamos nuestras diferencias permanentes y nos va a dar la base de prueba en los 3 años. Y a esa base de prueba que le hacemos le multiplicamos por la tasa 30% y nos va a dar el efecto combinado, ¿no? Debe ser el mismo que aquí. Como si es el mismo, nos damos cuenta que sí está correctamente calculado, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Cómo se asocia la NIC 12 con la 2, para con la NIF 9, ¿no? Ahora, ¿con qué nos toca continuar? La NIC 19. Ahora, aquí, ¿alguna consulta, duda?
Y ahora habíamos dicho de la NIC 19, ¿no? ¿Y cuál es lo principal diferencia que nos va a generar con respecto a la NIC 19 es con respecto a las acciones, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que nos da la NIC 19, ¿no? Nos dice, ¿no? De los beneficios a corto plazo, ¿no? ¿Qué nos dice? Hay que ir nosotros registrando, ¿no? El gasto en base a el derecho que va ganando el trabajador, ¿no? Entonces, en base a eso nos vamos a ir reconociendo nuestras vacaciones. Pero en base a nuestras leyes tributarias, ¿qué nos dicen, no? Que nosotros vamos a reconocer el gasto por vacaciones. ¿Cuándo? Cuando estas vacaciones sean pagadas, ¿no? Pues ahora vamos a hacer eso, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos, no? Tenemos, mira, el SAT vengado, ¿cuántas vacaciones? 7.000. Año uno, año 2, 7.500, año 3, 8.200, ¿no? Pero que han habido pagos, ¿no? En el año uno, ¿cuántos pagos han habido? Cero, ¿no? No ha habido pagos. En el año 2, ¿qué otro pago ha habido? 5.200, ¿no? Y 6.100, ¿no? Y tenemos, ¿no? Vamos a seguir bajando. ¿Cuál va a ser nuestro valor en libros de las vacaciones? Primero tenemos 7.000, ¿no? 7.000, aquí tenemos 9.300, ¿no? Que es la suma de ello. Y aquí tenemos 11.400, ¿no? Igual la suma de lo del año 3. Ahí está, ¿no? Y en nuestra base tributaria, ¿qué vamos a tener? Este cero, ¿no? Vamos a bajar, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia temporaria? Esto, ¿no? Ahora vamos a hacer nuestro cálculo. Vamos a hacer nuestro cálculo aquí. El primero que teníamos un saldo inicial cero, ¿no? Que le adicionamos los 7.000, ¿no? Del año uno y vamos a tener un saldo final de 7.000. Que ese 7.000, ¿a dónde va a pasar? Va a pasar como saldo inicial del año 2, ¿no? 7.000. ¿Qué le vamos a adicionar? Los 7.500, ¿no? Estos 7.500 que son de la, de los gastos que vamos a nosotros reconocer conforme la NIC 19, ¿no? ¿Y qué le vamos a restar? Los 5.200, ¿no? Estos 5.200, ¿de qué se resta? De las vacaciones que nosotros estamos pagando, ¿no? Porque nosotros sabemos, ¿no? Una vez nosotros pagamos esta va a pasar, ya vamos a aprovechar ese gasto para áreas, ¿no? Eso vamos a restarle aquí. Listo. Vamos a tener un saldo final de 9.300. Este 9.300 va a pasar como saldo inicial. Vamos a sumarle el gasto por vacaciones que hemos hecho conforme a la NIC 19. Vamos a restarle, ¿no? Los pagos por vacaciones que se han tenido el año 3 que son de 6.100, ¿no? Listo. Ahí tenemos esto, ¿no? Entonces, a esto nosotros le aplicamos nuestra tasa del impuesto a la renta, ¿no? Nos va a dar estos montos, 2.720 y 3.420. Este es el acumulado, ¿no? Este es el acumulado del pasivo del impuesto a la renta diferido, ¿no? Este es el acumulado. Entonces ahora vamos a calcular por periodos, ¿no? Entonces el primer periodo había 2.100, ¿no? ¿Cuánto aumentaba al periodo 2? 690. Y al periodo 3, ¿cuánto ha aumentado? 670. Estos son nuestros impuestos a la renta diferidos que van a ser, ¿no? Pues aquí están, en todos los casos va a ser activo lo que hemos visto, ¿no? Entonces vamos a hacer ello, ¿no? Activo, como dicho, ¿cuánto es el asiento? 3788, igual, ¿no? Igual, ahora vamos a ver con el método de resultados, ¿no? Tenemos el método de resultados, tenemos nuestras utilidades antes de impuesto, le, le adicionamos el devengo, ¿no? Y le restamos el pago de vacaciones, le sumamos las diferencias permanentes y nos va a dar nuestra utilidad tributaria. Aquí está, utilidad tributaria. Listo, y una vez nosotros le apliquemos la tasa a nuestra utilidad tributaria, ¿qué vamos a tener? El impuesto a la renta corriente, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? El impuesto a la renta corriente es, es lo que nos corresponde hacer de pago a nuestra administración tributaria, ¿no? En este caso, ¿cuál es nuestra administración tributaria? ¿No? Entonces, ahí está el cálculo. Y listo, aquí tenemos nuestros activos diferidos, ¿no? Que es multiplicar la tasa por las diferencias temporarias, ¿no? Tenemos el efecto combinado. Listo, ¿no? Entonces, este sería calculando con el método del balance. Tenemos nuestra. Lista, y ahora hacemos nuestra prueba ácida, ¿no? Hemos dicho que la prueba ácida igual nos sirve para confirmar que nuestro gasto por impuesto a la renta está correcto, ¿no? Nuestro utilidad de impuesto, le sumamos las diferencias permanentes y nos da nuestra base de prueba, ¿no? Esta base de prueba, le aplicamos la tasa del 30% y nos debe dar nuestro efecto combinado y aquí está. Entonces, si no si es el mismo, está correcto. Con la NIC 37.
Es la NIC 37, la NIC 37 son contingencias, ¿no? En este caso, ¿no? Nosotros reconocemos una contingencia en la cuenta 48, ¿no? Si nosotros lo vemos desde, nuestro, desde el uso del plan contable, una contingencia, ¿en qué cuenta se va a reflejar? En la cuenta 48, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice respecto ¿no? Esta será cuando existe incertidumbre acerca de el monto o el plazo? No estoy seguro, ¿no? En qué momento se va a dar ese gasto. Entonces, claro, yo estoy en una entonces, un claro ejemplo de la contingencia sería un juicio. Hay posibilidad de perderlo. Es un claro ejemplo de una contingencia, ¿no? Pues aquí vamos a tener nuestro ejemplo, ¿no? ¿Qué más tenemos? No tenemos gasto. En el año uno, ¿cuánto había de gasto? Cero. En el año 2, ¿cuánto había de gasto? Sí. En el año 3, ¿cuánto había? Tenemos, ¿no? Más pagos de provisión. Caso, puede ser, ¿no? En este caso, ¿no? Y aquí, listo, efectivamente, por ejemplo, aquí, ¿no? Perdimos el juicio y tuvimos que pagar, ¿no? Aquí al inicio estamos nada más haciendo la provisión, ¿no? Entonces en el año 3 que ha habido, efectivamente hubo un pago, ¿no? Entonces el pago vamos a tener que ir reduciéndolo en 15. Listo, entonces, ¿cuánto tenemos acumulado? En el año uno 0, ¿no? En el año 2 5, en el año 3 55.000, ¿no? Esto es en base al acumulado. Listo, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos en las provisiones, existen provisiones que serán deducibles y hay otras provisiones que nunca serán deducibles, ¿no? Que una provisión nunca va a ser deducible. Hemos dicho que es una diferencia permanente, ¿no? Y si es una provisión que va a ser deducible a futuro, estamos hablando de una diferencia temporaria. Listo, entonces vamos a continuar con ello, ¿no? ¿Qué tenemos? No tenemos nuestro valor en libro, base tributaria. Listo, vamos a seguir bajando. Listo, aquí está, ¿no? No tenemos nuestro saldo inicial, va a ser de cero, ¿no? Luego va a ser aquí, luego va a ser aquí 50.000, ¿no? 50.000 tenemos que hacer la adición de 20.000 de la provisión del ejercicio y los 15.000 de los pagos que se han dado, ¿no? Tenemos de 55. Entonces vamos a continuar, ¿no? Aquí tenemos el activo por impuesto de la renta, ¿no? Aplicándole la tasa aquí y aquí. Y hay que ver cuál ha sido la variación por el periodo, ¿no? Aquí había primero 15.000, luego de aquí a aquí ha subido de 1.500, ¿no? El año 1 no ha habido nada, no ha habido cero. El año 2, ¿de cuánto ha sido nuestro activo por impuesto de la renta diferido? De 15.000, ¿no? Y en el año 3 de 1.500. Eso en base al método del balance, ¿no? Hemos dicho que la 100 es 30,88. Ahora vamos a hacer en base a nuestro método de resultados. Tenemos, ¿no? La utilidad antes de impuesto, 800.000 y 900.000, ¿no? A ellos les vamos a sumar, ¿no? Los deterioros del periodo y vamos a restarle las bajas del periodo, ¿no? Pues en ambos casos, ¿no? En el año 1 no ha habido nada, en el año 2 ha habido deterioro de 50.000 y bajas no ha habido, ¿no? En el año 3 sí ha habido, ¿no? De 20.000 y bajas de menos 15.000, ¿no? Entonces, hacemos la suma, tenemos nuestras diferencias permanentes de 100.000, ¿no? Hacemos la suma y nos vamos, y en base a eso vamos a nosotros tener el cálculo de esta utilidad tributaria, ¿no? Eso, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué más tenemos, no? Tenemos nuestra utilidad tributaria, le aplicamos la tasa del 30% y ¿qué vamos a tener? Nuestro impuesto corriente, ¿no? Nuestro impuesto que nosotros estamos obligados a pagarle a la administración. A eso le aplicamos eso. Luego tenemos el impuesto diferido, ¿no? Hacemos la suma de ambos y vamos a tener el efecto combinado, ¿no? Que es el gasto por impuesto. Entonces, en ambos métodos debe ser el mismo, ¿no? Listo, entonces aquí vamos a hacer nuestro impuesto de la renta por pagar. Listo. Y como en los demás casos vamos a hacer la prueba ácida. Listo, entonces nuestro antes de impuestos, como la diferencia, vamos a tener nuestra base prueba, ¿no? La base prueba le multiplicamos por la tasa del 30%, esto nos debe dar nuestro efecto combinado, ¿no? Pues, en este caso también, también está el cálculo de manera correcta. Y vamos a continuar.
Algo. Ya, y no, en la ley 36, ¿qué no? ¿De qué norma, no? Lo que corresponde al deterioro de activo fijo, ¿no? En este caso también, ¿no? Tributariamente no vamos a poder, no va a poder ser deducible gasto por deterioro, ¿no? Ese gasto por deterioro ya va a ser deducible en el periodo que yo venda, ¿no? En este caso también, ¿no? La NI 36 va a generar una. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que existe un gasto por deterioro de 30.000. Existe un deterioro como de 30.000, listo. Solamente en el año no había, en el año 2 no había deterioro. ¿Cuál tenemos? ¿No? Este deterioro en libros contra es 30.000, ¿no? Y nuestra base tributaria es cero, ¿no? Porque el deterioro no va para tributarios. Tenemos, ¿no? Tenemos el saldo inicial que va a ser cero, a ello le adicionamos los 30.000. En los tres periodos, ¿no? Vamos a tener 30.000. ¿Qué hacemos? Esto le aplicamos la tasa del 30% para calcular nuestro impuesto a la renta diferida, ¿no? Entonces, va a dar 9.000, escaso, ¿no? Va a dar 9.000, listo, ¿no? Vamos a ver en base a las variaciones, ¿no? El primer habido de 9.000, luego ha habido de cero, no ha habido variación. ¿Cuál va a ser nuestro asiento? Igual, ¿no? El activo, que hemos dicho, 80. Se base al método del balance. Pues, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos aquí este tratamiento tributario, ¿no? Están en nuestra utilidad el año 1, año 2, año 3. Solamente en el año 1 le adicionamos los 30.000, ¿no? Y tenemos diferencias permanentes de 100.000 en los 3 años. ¿Cuál va a ser nuestra utilidad tributaria? La suma de ello, ¿no? Puesto que la renta corriente va a ser multiplicar la tasa por la utilidad tributaria y nos va a dar nuestro impuesto. El impuesto diferido va a venir de multiplicar la tasa por las diferencias temporales. Listo. Entonces hacemos la suma y nos va a dar nuestro efecto combinado, ¿no? Por último, ¿qué tocaría, no? Hacer la prueba ácida. La prueba ácida, ¿qué hacemos, no? A los estudiantes de impuestos, con las diferencias, nos va a dar una base prueba. A esta base prueba, ¿qué hacemos? Le multiplicamos por la tasa y nos debe dar nuestro efecto combinado, ¿no? Que es nuestro gasto por la renta, conforme a NIC 2. Listo, son iguales, iguales, ¿no? Eso también estaría calculado de manera correcta. ¿Qué sería lo siguiente? A ver, sería ver la NIC 16, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué se va a hacer la NIC 12 con la? Porque va a ser con respecto a lo que es la depreciación, ¿no? Principalmente por eso. Que se va a dar muchas veces los casos de que nosotros apliquemos una tasa de depreciación base a lo que nos diga la NIC 16, a de la legislación, ¿no? Que nos pone, nos da unas tasas máximas. A esas tasas ya no podemos nosotros repasar la depreciación en base a eso, ¿no? Va a existir muchos casos, una diferencia temporal, ¿no? Porque va a existir distinta base contable, de base. Entonces vamos a ver, ¿no? ¿Qué tenemos aquí, no? ¿Cuánto es el costo? 900, 1.900, entonces dice que mi depreciación para fines contables de cuánto es de 20%. Entonces multiplico esto por mi costo, ¿no? ¿Cuánto va a ser mi depreciación acumulada? En el año 1 va a ser 180.000. En el año 2 no había un 180.000 adicional, va a ser 360.000. En el año 3 va a ser 540.000. ¿Listo? Mi depreciación acumulada. Para mi valor en libras, ¿qué va a hacer? Va a considerar mi depreciación acumulada. Entonces va a ser mi costo menos depreciación acumulada. Listo. En libras, año 1, año 2 y año 3, ¿no? Pero ¿qué me dice, no? Tengo una tributaria, ¿no? Es una tasa distinta. ¿De cuánto es? De 12.5%. Es esta depreciación tributaria. ¿Cuánto sería, no? Entonces aquí sería en el año 1 sería 2.
112.500 igual en los demás años, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuánto sería mi depreciación tributaria acumulada? Aquí está, 112.500, año 2, 225.000, y año 3, 337.500, ¿no? Listo. Está. ¿Para qué tenemos? ¿No? Tenemos el valor en libros, la base tributaria. Pues, ¿qué tenemos? No tenemos que nuestra base tributaria es mayor que nuestra contable, lo que es nuestro valor en libros. ¿Qué se está generando? Activos por impuesto a la renta diferida. Vamos a hacer nuestro cálculo. Nuestro saldo inicial seríamos cero, ¿no? Porque es nuestro año uno. Pues a nuestro año uno, ¿qué le estamos sumando? La adición, ¿no? Que es la depreciación contable, y estamos deduciendo la depreciación tributaria, ¿no? Entonces, nos da un neto de adicional de cuánto? De 67.500, ¿no? 67.500 pasa al siguiente año. ¿Qué le hacemos? Le adicionamos, ¿qué? La depreciación contable de ese año, ¿no? ¿Qué le deducimos la depreciación tributaria de ese año, ¿no? ¿Cuánto nos va a dar? 135.000. Este 135.000 sube a saldo inicial, ¿no? A ello le adicionamos la depreciación contable de 180.000 y le deducimos la depreciación tributaria del ejercicio. ¿Cuánto nos va a dar? 202.500. Ahora, en base a eso, ¿no? A nuestro saldo final tenemos que multiplicarle por el 30%, ¿no? Nos va a dar nuestro activo por impuesto a la renta diferida, pero ¿qué? Acumulado, ¿no? Ahí está acumulado. Ahora vamos a calcular nuestro activo por impuesto a la renta diferida por ejercicio, ¿no? Entonces, en el 1 de 20.250, ¿en cuánto aumentó para llegar a 40.500? En otra 20.250, ¿no? Aquí está. ¿Y en cuánto aumentó luego? También 20.250, ¿no? Ahí está el asiento, ¿no? Ya hemos dicho cómo es. Este es el método de balance, ¿no? Ahora vamos a calcular en base al método de resultados. Y en base al método de resultados, ¿qué vamos a tener, no? Igual nuestra utilidad antes de impuestos, ¿no? Año uno, año 2, año 3. Que adicionamos nuestra depreciación contable en los 3 años y deducimos nuestra depreciación tributaria en los 3 años, ¿no? A ello también le sumamos las diferencias permanentes y con ello vamos a tener nuestra utilidad tributaria. Listo. Entonces, ¿no? De esta utilidad tributaria, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a calcular, una vez nosotros multipliquemos la tasa por nuestra utilidad tributaria, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuestro impuesto corriente, ¿no? Que es nuestro impuesto que nos corresponde llegar como pago a la administración tributaria, ¿no? Es nuestra obligación. Entonces aquí ya nos da nuestro impuesto corriente y aquí colocamos nuestro impuesto diferido, ¿no? Que ya hemos hecho igual, ¿no? Que es de aplicar la tasa a nuestras diferencias de carácter temporales, ¿no? ¿Qué nos va a dar? La suma de eso nos va a dar el efecto combinado, ¿no? Listo. Y ahora ¿qué hacemos? La prueba hacia, ¿no? Para comprobar que el gasto por impuesto a la renta esté correcto, ¿no? Tenemos nuestros estudiantes de impuestos escasos, ¿no? Le sumamos las diferencias permanentes, tenemos nuestra base de prueba, ¿no? A esta base de prueba le aplicaríamos la tasa, ¿no? El 100%, y nos va a dar el mismo monto. Está calculado de manera correcta, ¿no? Esto por la NIC 10. Pasamos a la NIC 20 por préstamo. Entonces, hasta aquí ha quedado alguna duda, consulta, todo está quedando claro. Vamos con esto. A ver, creo que aquí José Gaviria dice, en caso de que yo use contablemente una tasa menor a la tributaria, nos pregunta, ¿no? ¿Cómo sería el asiento, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos en lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos la NIC 16, ya habíamos visto, ¿no? Que estamos usando una depreciación contable mayor a nuestra depreciación tributaria, ¿no? Entonces, ello que genera que nuestra, nuestra base contable sea menor que nuestra base tributaria, ¿no? Entonces eso que genera un activo por impuesto a la renta diferida, ¿no? Pero ahora en este caso, si tú me dices que vamos a usar una tasa de depreciación para fines contables menor a la tasa de depreciación para fines tributarios, se va a generar lo opuesto, ¿no? Siendo en base a la regla general que habíamos visto al inicio, ¿no? Se va a generar un pasivo por impuesto a la renta diferido, ¿no? Y el activo sería, en lugar de 37 usaríamos la 49, ¿no? Entonces, sería, este es el asiento en caso de que nosotros usemos una tasa menor, ¿no?
la tasa de depreciación contable sería menor a la tasa de depreciación tributaria, ese sería nuestro asiento, ¿no? Entonces, ese sería nuestro asiento. Y la 88 ya pasaría al debe, ¿no? Y la 49 iría al haber. Así sería el asiento. Entonces, continuamos con lo que corresponde a NIC 23. Y entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros en cuenta cuando hablamos de NIC 23, ¿no? 23, ¿de qué nos va a hablar? De los activos aptos. Entonces, los activos aptos pueden usarlo. En regla general, los intereses nunca van a formar costo, ¿no? Entonces nos da, dice que es un activos, ¿no? Que, bueno, los activos aptos van a poder, estos gastos por intereses que forman la parte de su costo, ¿no? ¿Qué son los activos aptos? Tienes que tienen para llegar a su estado final, ¿no? Eso demora mucho tiempo, un periodo prolongado para que termine su producción. Entonces, aptos. Los activos sí van a poder, van a poder usar por costo los intereses, ¿no? Eso es solamente ese tipo de activos, ¿no? Los aptos. Ahora, si nosotros nos vamos a la ley del impuesto a la renta, la ley del impuesto a la renta nos va a permitir usar los intereses como parte del costo, no, ¿no? En ningún caso la ley del impuesto a la renta nos va a permitir que nosotros usemos intereses como parte del costo, ¿no? Entonces aquí tenemos este costo producto de intereses aquí, ¿no? Entonces, separadamente a ese costo que es producto de interés, yo le voy a aplicar mi tasa de depreciación, que aquí está de 33.33%. Le voy a dar este monto de aquí. Listo. Mi presión acumulada sería esto, ¿no? Aquí. Mi valor en libro sería este, ¿no? En este caso este, restamos. Y en última sería cero, ¿no? Porque estoy aplicando una tasa de 33.33%, ¿no? Que es la tercera parte. Entonces, al tercer año ya estaría con valor en libro cero, ¿no? Vamos a seguir bajando. Con mi valor en libros. Yo tengo aquí mi base tributaria, que sería cero, pues, ¿no? Porque en mi base tributaria no va a existir ese costo, no solo va a existir ese costo para fines contables, porque yo estoy aplicando la NIC 23, ¿no? En este caso un activo acto. ¿Cuál va a ser la diferencia temporaria? Aquí está, ¿no? La, la, la diferencia de bases, ¿no? Al inicial, eh, le restamos gastos financieros y le sumamos la depreciación, ¿no? ¿Y por qué le estamos restando estos gastos financieros, no? Porque para fines tributarios el interés que es costo gasto, es gasto, ¿no? En este caso, por eso es que estamos restándole estos gastos financieros, ¿no? Entonces, en los siguientes ya no va a haber gastos financieros, solo va a haber la depreciación de mi activo. Al final, ve, suma lo mismo, ¿ve? Que los gastos financieros. ¿Y qué vamos a tener en este caso, no? Ya no vamos a tener un activo por impuesto a la renta diferido, no vamos a tener un pasivo a la renta diferido, ¿ve? En este caso es negativo y luego va a ser positivo, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista de acumulado, ¿no? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista, ¿no? De periodo por periodo, pues igual, ¿no? En el periodo uno que teníamos, 2003, ¿no? Luego bajó a 1002, entonces bajó a 1002 y luego 1002, ¿no? Entonces, cuando es, justo no sé, teniendo la consulta habíamos dicho que el asiento, ¿no? Por pasivo diferido es así, 88 contra 49. Listo, necesitamos bien. Ahora vamos a aplicar en base al método de resultado, ¿no? Entonces, tenemos nuestra utilidad antes de impuesto, nuestra adición, que sería la depreciación, y nuestra deducción, que sería el gasto financiero, ¿no? La diferencia permanente de 100.000, hacemos nuestra suma y nos va a calcular nuestra utilidad tributaria. A esta utilidad tributaria le aplicamos la tasa y tenemos nuestro impuesto corriente. Luego vamos a tener nuestro impuesto diferido, hacemos la suma y vamos a tener el efecto combinado que es gasto por impuesto a la renta. Ahora hacemos nuestra prueba ácida. Listo, ¿no? Que va a ser nuestra utilidad. Le vamos a sumar nuestras diferencias permanentes. La base prueba, le aplicamos la tasa y debe ser nuestro efecto combinado igual que el anterior, ¿no? Nuestro gasto por impuesto a la renta si son iguales,
está calculado de forma correcta, ¿no? Y aquí a la derecha tenemos un cuadro de amortización, ¿no? Está en base a lo de aquí, ¿ven? Aquí está justo el gasto es de un año, ¿no? Solamente se acumuló, ¿no? Un año y ese año se realizó en 3 años, ¿no? Entonces, por ahí va la diferencia temporaria, ¿no? En este caso ha sido un caso de pasivo por impuesto a la renta diferido, ¿no? Ya no de activo por impuesto a la renta diferida. Listo, entonces pasamos a la NIC 40. En la NIC 40 son inversiones mobiliarias, ¿no? En este caso tenemos, ¿no? ¿Qué nos permite con respecto a las inversiones mobiliarias la NIC 40? Que nosotros eh, vamos a valor razonable este tipo de activos, ¿no? En este caso, ¿no? Nosotros cuando la NIC 40 vamos a tener, ¿no? Que vamos a poder llevar a valor razonable nuestros terrenos, etcétera, que estén en alquiler. Y que tenemos, ¿no? Activo terreno, valor razonable acumulado, ¿no? Tenemos año uno 100.000, año 2 80.000, año 3 90.000, ¿no? Nuestro acumulado, ¿cuánto sería? 100.000, le sumamos a 80.000, 180.000, le sumamos 90.000, vamos a tener 270.000. El valor en libros va a ser la suma. ¿Qué más? No, nuestro valor en libros va a ser 200.000, pero para fines contables, ¿nos va a aceptar ese valor razonable? No, no, para fines tributarios solamente nos van a aceptar el costo, ¿no? Y existe una diferencia temporaria, ¿no? En este caso, nuestro, nuestra base contable es mayor que nuestra base tributaria, ¿no? Que va a generar un pasivo por impuesto a la renta diferido, ¿no? Es de la regla general de la NIC 2. Aquí tenemos, ¿no? Al inicio va a ser un saldo inicial cero, ¿no? Luego vamos a tener una adición de 100.000, ¿no? El, este 100.000 pasa a saldo inicial, luego le sumamos el 80.000 del ejercicio, vamos a tener saldo final. Este 180.000 pasa al inicio, le vamos al 90.000, ¿no? De 200. Esto le aplicamos la tasa del 30%. Luego vamos acumulando nuestro pasivo por impuesto a la renta, base a la diferencia, ¿no? En cuanto está aumentando cada periodo. En base a eso hacemos nuestro asiento, ¿no? Que aquí está, ¿ve? Impuesto a la renta diferido contra pasivo por impuesto a la renta diferido. Y hemos dicho cuál va a ser cuál es el asiento 49 contra 80. Ahí no, perdón. Es 88 contra 49. Este es el método del balance, pero vamos a ver el método de resultado. Tenemos nuestras utilidades de los 3 años, 700.000, 800.000, 900.000. Le aplicamos las deducciones por valor razonable, ¿no? 100.000, 80.000, 90.000, las diferencias permanentes. Tenemos nuestra utilidad tributaria, ¿eh? A nuestra utilidad tributaria que le aplicamos la tasa del impuesto a la renta y vamos a tener nuestro impuesto corriente. Nuestros impuestos corrientes, luego vamos a tener nuestros impuestos diferidos, hacemos la suma y nos da nuestro efecto combinado, ¿no? Vamos a comprobar si está bien usando la prueba ASIA. Entonces, vamos a la prueba ASIA, tenemos de impuestos, le aplicamos la tasa del 30%, vamos a nuestras diferencias permanentes, vamos a tener nuestra base prueba. Prueba le aplicamos la tasa y nos debe dar el efecto combinado que debe ser el mismo que en el que calculado en el caso anterior, ¿no? Así estaría, ok. Eso, ya hemos terminado lo que corresponde a la NIC 12, ¿no? Es el, que es el paso previo para que nosotros podamos realizar un cierre contable de manera correcta, ¿no? Entonces, no sé si con respecto al tema en general hayan quedado alguna duda, consulta.